¿Cuánto pesa el precio de la salvación cuando eres tú mismo quien fabrica el peligro? Imagina que para proteger al mundo, primero tienes que construir una jaula alrededor de él, y que la llave de esa jaula es tu propia obsesión. Nos fascina la idea del héroe que lo da todo por los demás, pero rara vez nos preguntamos qué tipo de mente necesita estar tan rota como para creer que el destino de la humanidad depende, exclusivamente, de sus propios hombros. Vivimos en una cultura que aplaude el sacrificio, pero ignora el sutil límite que separa al salvador del tirano. La pregunta incómoda que nadie quiere responder es si realmente admiramos su benevolencia, o si lo que nos magnetiza es el espectáculo de un hombre intentando desesperadamente comprar el perdón de sus propios pecados con metal y fuego. A simple vista, Tony Stark es la personificación del exceso moderno, un genio, multimillonario, playboy y filántropo, alguien que camina por el mundo con la ligereza de quien posee las llaves del reino y la arrogancia de quien sabe que su intelecto está varias décadas por delante de la época en la que le tocó nacer. Sin embargo, Iron Man no es solo un traje de alta tecnología, ni una respuesta colorida a los cómics de superhéroes. Iron Man es el espejo de nuestra era tecnológica y de nuestra profunda ansiedad existencial. Resuena con nosotros porque encarna la fantasía definitiva del control, la creencia de que si somos lo suficientemente inteligentes, si optimizamos nuestros recursos y si construimos la armadura adecuada, podremos protegernos de cualquier dolor. Él representa nuestro deseo colectivo de ser invulnerables en un mundo que es inherentemente frágil y caótico. Para entender el nacimiento del héroe, primero debemos mirar el abismo donde se forjó. El trauma de Tony Stark no comienza con el destello de un reactor en su pecho, sino mucho antes, en la fría sombra de un padre distante y en la culpa no resuelta de una juventud desperdiciada vendiendo destrucción. Pero el catalizador definitivo ocurre en una cueva oscura, lejos del lujo y los aplausos. Allí, despojado de sus privilegios y con fragmentos de metralla avanzando implacables hacia su corazón, Stark se enfrenta a la verdad desnuda de su legado. Sus propias armas, aquellas que financiaban su estilo de vida, estaban siendo utilizadas para masacrar inocentes. Esa cueva es el útero de su nueva identidad, pero también la herida abierta que jamás cicatrizará. La armadura no nace como un arma de justicia, nace como un soporte vital, un caparazón de hierro diseñado para ocultar a un hombre profundamente herido que descubrió, de la peor manera imaginable, que el monstruo al que temía estaba mirando de vuelta en el espejo. Desde una perspectiva psicológica, la mente de Stark es un laboratorio de mecanismos de defensa en constante ebullición. El más evidente es la intelectualización. Transforma sus traumas, pérdidas y miedos en problemas de ingeniería que puede resolver con un algoritmo o una nueva aleación de metal. Si siente culpa, rediseña el traje. Si teme al futuro, construye una red de satélites. Esta fijación es una manifestación clara del trastorno de estrés postraumático, una paranoia constante que disfraza de previsión estratégica. Su egocentrismo, lejos de ser mera vanidad, funciona como una máscara para su síndrome del impostor. Necesita ser el hombre más inteligente de la sala, porque, si deja de serlo por un segundo, se convierte de nuevo en el niño indefenso, atrapado en la oscuridad. Su moralidad es rígida e hiperindividualista. No confía en los sistemas, ni en los gobiernos, ni en las instituciones, porque está convencido de que nadie más que él posee la claridad necesaria para tomar las decisiones difíciles. La genialidad de Tony Stark no radica simplemente en su capacidad para procesar información o inventar tecnología revolucionaria, sino en su enfoque estratégico bajo presión extrema. Su mente opera mediante el método de la iteración continua. Cada fracaso no es una derrota, sino un punto de datos. Cada error en el campo de batalla se traduce en una actualización de software o una modificación estructural al día siguiente. Posee una mentalidad implacablemente fría cuando se trata de la resolución de problemas, desglosando amenazas complejas en variables manejables. En el caos, mientras otros se paralizan por la emoción o la ideología, Stark calcula trayectorias, evalúa riesgos y ejecuta planes con una precisión casi matemática. Su estrategia es siempre proactiva, rayana en la obsesión, prever el peor escenario posible y diseñar una contingencia para él, sin importar el costo humano o financiero que implique estar listo para el fin del mundo. El gran dilema que desgarra a este personaje es la paradoja del control. Al intentar crear un escudo alrededor de la Tierra, Stark se convierte repetidamente en el arquitecto de su propia destrucción y de la de aquellos que ama.
Su mayor virtud, su deseo de proteger, es también su peor defecto, pues lo empuja a cruzar límites éticos aberrantes, llegando a justificar la vigilancia masiva y la creación de inteligencias artificiales incontrolables, bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Está atrapado entre la espada de su responsabilidad mesiánica y la pared de su propia falibilidad humana. El precio que paga es el aislamiento absoluto. La armadura que lo mantiene a salvo del mundo es la misma que lo separa de su humanidad, convirtiendo su vida en una constante vigilia donde el descanso es sinónimo de debilidad y la confianza en los demás es un lujo que no se puede permitir. La narrativa de Iron Man nos entrega una lección fundamental sobre la condición humana en el siglo XXI. La tecnología y el intelecto, desprovistos de madurez emocional y humildad, son simplemente herramientas de autodestrucción. Nos enseña que el miedo al futuro puede transformarse en una fuerza tan obsesiva que destruye el presente que intentamos salvar. Stark nos demuestra que la verdadera fortaleza no radica en construir muros impenetrables ni en volvernos inmunes al sufrimiento, sino en la capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad y reconocer que no podemos controlarlo todo. Su viaje nos advierte sobre el peligro del mesianismo individualista y nos recuerda que, a menudo, las armaduras más pesadas y difíciles de quitar son aquellas que construimos dentro de nuestra propia mente para no dejar ver nuestras heridas. Al final del día, despojado del brillo del metal, de la inteligencia artificial y de los recursos ilimitados, lo que queda es un hombre común intentando reconciliarse con su propia mortalidad. La armadura se convierte en un símbolo arquetípico. Todos llevamos una máscara, todos construimos defensas contra el dolor, y todos, en algún momento, hemos intentado ser los héroes de una historia que nos supera. Los grandes personajes no son aquellos que nunca caen, son aquellos que revelan quiénes somos cuando enfrentamos nuestros propios miedos. Si quieres descubrir qué hay realmente detrás de los personajes que marcaron generaciones, suscríbete a Detrás del Personaje. ¿Crees que la obsesión de Tony Stark por proteger al mundo era un acto de auténtico altruismo o simplemente una forma egoísta de calmar su propia culpa y paranoia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leerte. Por ahora, recuerda cuidar tu mente, practicar la introspección y nos vemos en el próximo análisis.